En esta posición, Janowski se rindió contra José Raúl Capablanca, el tercer campeón mundial en 1916. En este video te voy a enseñar 5 posiciones para que entiendan los matices ocultos de esta posición y veas cómo Janowski pudo haber salvado la partida. Sin más que decir, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Aquí Luis y hoy vamos a ver finales de alfiles del mismo color. Estos finales son teóricos y los puedes encontrar en cualquier libro de finales. Esta es la posición número 1 que ustedes deben de saber. Si el rey llega a D8 del bando defensor, la posición es completamente tablas, porque simplemente no podemos coronar. A menos de que regales el alfil, la posición es completamente tablas. Partiendo de aquí, vamos a la posición número 2. En esta posición, las negras están en desventaja comparado con la posición pasada, ¿no? Porque el rey está en E5. Entonces no puede llegar a D8 a defender la casilla de coronación. Si le tocan jugar a las blancas, esta posición se gana fácilmente. Primero, quitamos este alfil de la diagonal H3 a C8. Por ejemplo, hacia alfil F1. Y después de alfil G4, la única jugada que tienen las negras es hacer alfil B5 para tratar de defender contra la coronación. Recuerda que si coronamos podemos obtener una dama y ganar el juego. Y aquí las blancas ganan sencillamente con alfil F3 para obstruir este alfil de esta diagonal. Entonces después de alfil F3, por ejemplo, las negras seguirían, por ejemplo, alfil acá y tenemos alfil C6. Y la posición se gana porque las negras no pueden evitar que coronemos. Y esto me lleva a la tercera posición que tú tienes que saber. En esta posición número 3, aquí las negras les toca jugar. Y de hecho pueden salvar la partida de manera pues impresionante, ¿no? Tomando en cuenta que el peón casi está a punto de coronar. El problema es que tienes que saber el tema teórico. Aquí si les tocan a las negras, pueden llevar el rey a C5. ¿Por qué? ¿Por qué queremos llevar el rey a C5? Recuerda que la idea era cubrir esta diagonal después del tema de alfil F3 y alfil C6. Si llevamos el rey a C5, esta casilla es muy importante y es ocupada por el rey también de las negras. Entonces el alfil blanco nunca va a poder llegar a C6. Y ahora te explico cómo es que sigue, ¿no? Alfil acá, por ejemplo, hacemos alfil F1, alfil G4 directa, alfil B5, alfil F3 y rey C5. Y ahora esta jugada ya no es posible porque pues simplemente nos lo comemos, ¿no? Y esta posición es tablas. Tú lo puedes intentar esto en tu casa, puedes poner el tablero y ver por qué es que esta posición es tablas, pero esencialmente es porque no nos pueden quitar el alfil de alguna de estas dos diagonales. El método de defensa entonces es poner el rey enfrente del rey contrario. Ahora esto me lleva a la posición, me parece que es la posición número 4. En esta posición las negras han obtenido todo lo que se necesitaba, ¿no? Poner el rey enfrente del rey y ocupar la casilla A6 en este caso, ¿no? Sin embargo, las negras no tienen suficientes casillas para defender la diagonal A6 a C8. Por ejemplo, en esta posición después de alfil B7, hacemos por ejemplo alfil G4, alfil E4, alfil C8 y alfil D3. Y lamentablemente las negras están en Suswan. Si mueven este alfil, coronamos y el alfil no puede ir a 6 porque nos lo comemos, ¿no? Por ejemplo, aquí la única jugada sería rey B4 para no perder enseguida y después de alfil A6 eliminamos la pieza defensora del punto B7 y coronamos el peón. Y esto me lleva a la posición número 5. Pasó en una partida real y esta posición las blancas tienen un peón de más, ¿no? Las blancas deben estar ganadas. Sin embargo, no podemos ganar tan fácilmente. Por ejemplo, una jugada floja como alfil por G4 directa, nos hacen alfil por A6 y después de rey F4 tenemos rey C7, alfil F3, rey D6, G4 y rey E7 y nos traen el rey a G7 y la partida es tablas.
fácilmente. Entonces, aquí alfil por G4 es una jugada mala. Hay que ser un poco inteligentes y pensar en lo que ya hemos visto. Queremos que el rey no se ponga enfrente del peón. ¿Y cómo lo hacemos? Hacemos que el rey se aleje un poquito más en el tablero. Aún recuerda que le queda esta columna. Rey F4, admiración. No simplemente quitando el rey de la casilla de coronación, pero también deja al rey negro en Suswan. Porque, ¿qué hace? Por ejemplo, si mueve el alfil en cualquiera de estas diagonal, nos comemos el peón con el rey y ya tenemos 2 peones de más y ganamos fácilmente. Si por ejemplo hace alfil por, este final se gana fácilmente después de alfil por y rey por G4 y no le da tiempo a las negras a defender la casilla de coronación. Entonces, ¿cómo jugamos después de rey F4? Por ejemplo, si rey C7, tenemos A7, única jugada para defender que las blancas coronen es alfil F3 y tenemos alfil por G4 y la partida se gana, ¿no? Después tenemos alfil F3 y coronamos pues este peón, ¿no? Contra rey F4 la única jugada es rey A7. Y contra rey A7 simplemente podemos transponer al mismo final, pero con este rey un poquito más alejado y no llega a la casilla importante de G7. Entonces ahora sí nos comemos el peón, alfil por A6, alfil F3, rey B6, G4, rey C5, G5, perdón, G5, rey acá, G6, rey E7 y rey G5, alfil C4 y G7 y las negras se rinden. Y la idea es que vamos a llegar a la misma posición que les decía y el rey negro va a llegar acá a 6 y no hay suficientes casillas para las negras a defender esta posición y vamos a ver a lo que me refiero. Después de rey F7 por ejemplo, rey H6, rey F6, rey H7, rey G5, rey H8, rey H6, la posición que habíamos quedado, y aquí metemos a las negras en Suswan después de por ejemplo una jugada como alfil acá, alfil a cualquier casilla, alfil acá, alfil a cualquier casilla, alfil G8. Ahora tenemos que defender la casilla de coronación de otra diagonal y la única forma de defenderla es llegar aquí. Entonces hacemos alfil D3, alfil acá, en F7, alfil H7 y simplemente hacemos cualquier jugada, alfil D5. Y las negras están en Suswan, no pueden defender el alfil y el alfil no puede seguir defendiendo la casilla de coronación y coronamos. Ahora por último vamos a llegar al final que ustedes querían ver, ¿no? Este final fue entre Capablanca, que fue el tercer campeón mundial, contra Janowski, que fue otro jugador muy fuerte de la época. Fue jugada en 1916 en Nueva York. En esta posición Janowski se rindió y si Janowski hubiera visto este video antes de esta partida, se hubiera dado cuenta que puede hacer tablas. ¿Cuál es el tema de hacer tablas? Traer el rey detrás del rey contrario para poder llegar a la posición que ya habíamos visto antes, ¿no? Con el rey en C6 y el rey en C4. Entonces aquí la jugada es el rey F4 para llegar a C4, alfil D4, rey F3, B5, rey E2, así hubiera sido la partida, rey C6, rey D3, alfil B6 por ejemplo, y después de alfil G5, alfil C7, nos están pasando el peón, tenemos que defenderlo, alfil E3, y aquí rey D5. Si por ejemplo las blancas hacen alfil D6, tenemos solamente rey C4 y ya cubrimos la casilla que es importante y ya hemos visto este final antes, ¿no? Entonces rey D5 evita que el rey llegue a C4. Y aquí tenemos que ver una jugada que es muy importante. Aquí alfil D2 es la única jugada para hacer tablas. Y la idea es que después de B6 tenemos alfil acá y no puede coronar, ¿no? Si B7 nos comemos el alfil, si mueve el rey, le comemos el peón y es completamente tablas, ¿no? Entonces, después de alfil D2, las blancas hacen alfil D8, tirando un truco, ¿no? Si nosotros mantenemos el alfil en la diagonal E1 y A5, por ejemplo alfil E1, nos hacen B6. Y de repente ya no podemos defender con este truco,
porque nos hacen B7 y el alfil está en D8, ¿no? Capturamos y nos coronan lamentablemente, ¿no? Entonces después de alfil D8 tenemos que hacer de nuevo alfil acá. Ahora aquí hay un truco. Por ejemplo, si aquí no haces alfil D2, si haces alfil acá, las blancas simplemente te hacen alfil ahí, aquí alfil D6. Y después de alfil acá, rey C6 y la posición se gana, ¿no? ¿Por qué? Porque el rey no está en C4 y le tocan jugar a las negras. Por ejemplo, aquí se gana con el tema estándar, ¿no? Rey, alfil aquí, por ejemplo, alfil C7, y si alfil acá, alfil C5, y ya nos pasan el peón y nos ganan la partida. Entonces, por eso es que alfil D2 es muy fuerte. Alfil D8 y aquí tenemos que regresar a E3. Después de alfil C7, por ejemplo, solamente hacemos alfil D2 de nuevo y las negras, las blancas tiran un último truco, rey acá. Ahora tú dirás, ¿por qué no rey C4? No habíamos quedado que el rey debería de ir donde va pues en frente del rey, ¿no? Pues aquí nos hacen B6, ¿no? Y después de alfil A5, B7 y la partida se acaba, ¿no? Entonces después de rey C6 tenemos que hacer alfil E3 de nuevo, rey B7, rey C4, ¿no? Rey A6. Y ahora, ¿cuál es la mejor jugada en esta posición? La mejor jugada es rey B3, con la idea de poner el rey enfrente del rey contrario. Después de alfil aquí tenemos pues cualquier jugada, pero por ejemplo aquí alfil G5, alfil F2 y alfil D8, ¿no? Alfil E1 para tratar de cubrir la diagonal de esta forma, y después de rey A4 la posición es completamente tablas. Espero que pues te haya gustado este final. Aquí pondré el final de alfiles de diferente color. También pondré aquí otro final que vimos de peones. Aquí pondré otro final de torres si quieres seguir viendo finales. Y todos los links estarán en la descripción. Muchas gracias por ver este video. Y si te gusta este tipo de contenido, por favor dame una manita arriba. Y suscríbete al canal porque eso nos apoyaría mucho.